Aicha ya es doctor en Relaciones Internacionales, director del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral y está en comunicación con nosotros. Hola Said, ¿cómo estás? Buen día, Nacho Otero te saluda acá en Delta 90.3. Gracias por atendernos. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bien, ¿cómo tenemos que ver esta situación en Irán y qué hay de diferente después de tantos otros antecedentes de tensión entre Occidente y Oriente y sobre todo particularmente con Medio Oriente, ¿no? Y con países como Irán? Bueno, digamos, el último intento de hacer un cambio de régimen profundo por parte de Estados Unidos fue en el año 2003, ¿no? Cuando intentaron derrocar, bueno, de hecho derrocaron al gobierno de Saddam Hussein, seguramente te Ujú. acordás, hace unos 20 años. Entonces, sin embargo, esa campaña fue muy distinta. Bush logró el apoyo de las dos cámaras del Congreso, tenía el 80% del acuerdo de la población, digamos, estadounidense para llevar adelante el ataque, y tenía también algunos aliados en Europa y en Medio Oriente que respaldaban este conflicto. En este caso, creo que Trump se encuentra mucho más solo en esta aventura. No cuenta con el apoyo del Congreso, no cuenta con el consenso en el interior de los Estados Unidos, no cuenta con el apoyo de los países de Medio Oriente, y los países de Europa tampoco se muestran muy proclives a intervenir en el conflicto, ¿no? Entonces, creo que es una circunstancia muy similar en cuanto a las intenciones, pero creo que el final de esta aventura puede ser un poco distinta. ¿Y cómo harías, no? El paralelismo tenés un líder fuerte que estuvo durante mucho tiempo en el poder, de manera bastante autoritaria, como lo fue Saddam en Irak, acá con el poder del ayatolá, del líder supremo en Irán, pero ¿los regímenes son similares o hay una estructura distinta, fundamentada también más en lo religioso todavía que lo que estaba fundamentado puertas adentro de Irak Saddam Hussein en su momento, ¿no? Porque acá estamos hablando también de un basamento más religioso en cuanto a lo que era Yamení. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, sí, claramente el gobierno que encabezaba Saddam Hussein era más de línea arabista, es decir, laico, Claro, ¿sí? Mientras que el gobierno de Jamenei va más en línea de lo que se conoce como Islam político, o es más, digamos, la frontera entre lo religioso y lo político era mucho más porosa, mucho más endeble. La diferencia es que, digamos, mientras Saddam Hussein llevaba adelante un gobierno fuertemente personalista, acá lo que digamos, el líder supremo, el Ayatollah Khamenei, lo que era de alguna manera el representante de una red burocrático-militar mucho más densa. No hay una estructura autoritaria per se tan fácil digamos, de delimitar. A ver, claramente en Irak no había una democracia. Lo que sucede en Irán es una democracia distinta, donde, bueno, hay competencia de partidos políticos supervisados por un poder, hay fuerte represión política, pero a la vez se permiten algunas manifestaciones. Es decir, no es un esquema democrático pleno como el que estamos acostumbrados nosotros, y está bastante lejos, ¿no? Basta ver la represión de los últimos años y el control que se ejerce sobre las candidaturas políticas, pero hay un cierto debate que, por ejemplo, en la sociedad iraquí no existía. no. Y yo me acuerdo que una vez apliqué incluso para ir a hacer un informe a Irán. Me llamó la atención la cantidad de pasos que había para conseguir la visa. O sea, habíamos aplicado con un equipo de Canal 13 para ir y hasta, bueno, finalmente nos la denegaron. Pero me acuerdo que en su momento, algo que me llamó la atención, que después se incorporó Venezuela, que si vos ibas con tu equipo, igual tenías que tener a alguien del gobierno contratado del Ministerio de Islam y Culto que te siguiera a todos lados y que estuviese trabajando con vos. Sí, sí, claro, hay una supervisión, hay un artículo en la Constitución iraní que muy similar, no sé, en este caso se me ocurre pensar la Constitución cubana, que es muy similar en ese aspecto, donde los valores de la revolución están como de alguna manera
involucrados. Entonces, se puede disentir en algunas cosas, pero no en los valores fundamentales de la revolución, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que, sí, claro, o sea, tienen un control mucho más estricto de la prensa y lo que se escribe, sí, claro, un filtro, digamos. ¿Cómo era Irán antes de la revolución ayatolá? Bueno, el Shah Reza empezó en el gobierno poco después, en torno a la Segunda Guerra Mundial, digamos aproximadamente el año 42, 43, y gobernó hasta el año 79. Es decir, arrancó siendo muy joven en el gobierno, estableció una suerte de régimen donde no había parlamento, no había partidos políticos, los sindicatos estaban intervenidos. Lo mismo pasaba con la prensa, había una policía secreta que hizo desaparecer a más de 30.000 personas y una fuerte desvinculación entre la corona y la gente, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que, aunque luego la revolución islámica en la actualidad, ¿no?, haya tomado ese cariz más represivo, como lo hemos visto en los últimos años, en sus orígenes la revolución estuvo muy vinculada a los sectores populares, es decir, Khomeini cuando hace la revolución en el 79 no la hace con 5 o 6 ayatolás que lo acompañan, no, lo hace en alianza con otros partidos nacionalistas que también repudiaban nacionalistas y liberales en el sentido de los derechos, ¿no?, que repudiaban esta suerte de absolutismo monárquico que había establecido el Shah anterior. Y en ese principio, la revolución en algún momento fue algo que hizo crecer a la gente o ya nació así compleja. O sea, porque, digamos, para ver cómo fue también ese cambio. Mira, a mí me gusta decir que la revolución iraní es una revolución para atrás, ¿no? En el sentido de que es cierto que abrió la puerta a la participación nuevamente a los sectores populares, es decir, o sea, pensar que de la nada pasaron a un mínimo de participación que antes no existía y que está sin embargo, se mantiene muy lejos de lo que vemos nosotros acá en Argentina, en América Latina, en el hemisferio occidental. En general, volvió a poner en el poder a la casta, digamos, el estamento, para no decir casta, el estamento clerical. El estamento clerical tenía un rol fundamental en Irán en el siglo XIX. ¿Sí? Básicamente no solamente eran los que predicaban, también eran los que enseñaban, eran jueces, podían salir como testigos en los diferentes contenciosos que se armaban entre las familias. Es decir, tenían side jobs, ¿no?, otros laburitos, además de ser clérigos, que la monarquía a partir de 1920 le empieza a retirar, ¿no? Lo que hace la monarquía a partir de 1920 es justamente sacar a los clérigos de la vida política, que incluso tenían garantizadas, por ejemplo, el control de las escuelas, un tercio del parlamento, que sí funcionaba en la década del 20. Todos esos privilegios la monarquía se los quita y en cambio crea, por ejemplo, la escuela pública, la conscripción obligatoria, y esto le da más poder a la estructura central del Estado. Y de ahí es de donde mama, digamos, el jomeinismo. El jomeinismo es una suerte de disputa para decir, queremos volver a esos valores de la década del 20, a esos valores anteriores a la década del 20. ¿Por qué? Y porque en Irán ser iraní y ser chiita es una misma cosa. Esa es la concepción, digamos, con la que Khomeini entra al poder en el año 79, una identificación entre la identidad nacional y la identidad religiosa. Y bueno, en un comienzo eso le abre la puerta a los sectores populares a comenzar a participar en la política. Pero bueno, esa puerta rápidamente cae y hemos visto, bueno, cómo ha evolucionado el régimen en los últimos años, ¿no? Y en ningún momento hubo como una especie de sentir nacional, o sea, así como decís, bueno, de que Khomeini en algún momento dice, bueno, volvamos a la época del clérigo y demás. No hubo en ningún momento un resurgimiento de decir, bueno, más yendo como a la raíz de lo que fue la Irán antigua con el imperio persa, o sea, otro tipo de apertura. No, lo que sí hubo fue la disputa. Mirá,
Khomeini lo que acuerda con los sectores populares en el 79, es decir, yo controlo el poder judicial y ustedes controlan el parlamento, yo no me meto en las elecciones, ¿sí? Ok. Ese fue el acuerdo inicial con esos sectores que lo apoyaron en llevar adelante la revolución. Lo que pasa es que el sector clerical empezó a comerse cada vez más el sector político. Entonces, en Irán comienza una serie de manifestaciones, más o menos en el 2010, bueno, 2008, 2009, un poco antes de la primavera árabe comenzaron los iraníes a manifestarse y a pedir el retiro o que se respete esa suerte de contrato inicial donde el poder clerical no se metía con el poder político. ¿Sí? Eso se fue radicalizando, esas protestas se fueron radicalizando cada vez más y de alguna manera el movimiento que marca un quiebre con este sentido va a ser la muerte de Mahsa Amini en 2022, digamos, el llamado movimiento de mujeres y vida. La mujer que se le corrió un poco la hijab Claro, y la mataron. Claro, o sea, Mahsa Amini era una chica del campo, digamos, 21 años, que estaba de visita en Teherán y bajando del subte, no es que estaba sin el hijab, sino que estaba bajando del subte, el hijab le quedó como en el cuello, un poco más atrás. Accidentalmente. Accidentalmente. Y eso llevó a que fuera denunciada, y no solamente denunciada, sino bueno, fue capturada por la policía y básicamente la molieron a palos. Eso derivó en una serie de protestas de mujeres cuando se filtraron las fotos, porque el gobierno dijo, se cayó, tuvo un colapso nervioso y listo. Lo que pasó fue que después difundieron las fotos en algunos medios, digamos, y se descubrió que la chica había sido asesinada a palazo, digamos, básicamente. Entonces eso derivó en las protestas de las mujeres que arrancaron siendo demandas para ampliar los derechos de las mujeres, pero que acabaron después concentrando también todas las demandas para una democracia más amplia y menos restrictiva en Irán. ¿Cómo hizo el gobierno central para controlar las protestas de 2022 a 2026 de para acá? Bueno, imponiendo una fuerte represión callejera, que es la forma en la que están controlando la calle, básicamente. Y ahora con Mahmoud Ahmadinejad, se cree que murió, ¿viste? Pero no sé si finalmente lo comprobaron o no. Mira, son comunicados así como un poco confusos. Sí, todavía no está confirmado. Pero lo más importante es que Khomeini ya murió, lo despidieron, fue bastante impresionante también como la despedida, las imágenes de mucha gente. ¿Qué puede pasar? O sea, ese sentimiento de efervescencia social de salir a la calle hoy con Khomeini muerto, ¿se puede capitalizar en un cambio de estructura política o que esto haya sucedido por la mano de un agente exterior, como puede ser Estados Unidos o como puede ser Israel, en realidad te puede hacer cerrar todavía más la estructura? Exactamente. Mi opinión es que un ataque extranjero en una población, digamos, celosa de su identidad, lo que hace es generar un escenario, digamos, negativo para cualquier posibilidad de levantamiento en contra del gobierno. Es más, creo que todavía no está el nombre, pero me parece que la persona que van a elegir como nuevo líder supremo va a ser una persona que va a provenir del conservadurismo más duro, ¿no? Mucho más en un escenario, ¿no? Donde, bueno, a Trump le quedan todavía 2 años en el gobierno, Netanyahu crece en nivel de popularidad, no van a elegir a una paloma, digamos, como líder para que conduzca al país. Hay que ver hasta dónde llega la operación de Estados Unidos, ¿no? Y esa es la cuestión que está sobre la mesa. Yo creo que vamos a tener para varios días más y creo que estamos frente a un conflicto. Mira, típicamente los conflictos del siglo XXI, a diferencia de los que han sido en otros momentos históricos, no tienen un comienzo y un final tan claro. No. Son más bien episódicos, ¿no? Van generando como si fueran diferentes espasmos. Lo viste en Gaza, ¿no? O sea, un día y al otro día era como el momento final y al otro día, y 2 meses después era como el momento culminante y vamos saltando de momento culminante en momento culminante. Para mí sí hay un momento bisagra, sí, que es
en estos nuevos tipos de enfrentamientos modernos, que es cuando se pasa de lo remoto a lo presencial. Como cuando los yanquis dicen boots on the ground, botas en el suelo, ¿no? Cuando de repente lanzan operación terrestre. Para mí esa va a ser la bisagra, saber si Estados Unidos va a llegar a una operación terrestre con militares en el terreno, ya puntualmente en Irán. Mi impresión es que no. Dicen que en algún momento sacaron el cálculo y el costo en materia operativa iba a ser muy alto, salvo Sí. que borren a cero, digamos, la ciudad y de esa manera logren invadir. No hay Pero una el costo dificultad estratégica del terreno que realmente les presenta mucha dificultad. también, o sea, además de las cuestiones propias del terreno y el hecho de que es un país muy grande y donde viven varias decenas de miles de millones de personas. Ujú. Bueno, Said, vamos a ver cómo evoluciona esto. Siempre un placer hablar con vos. Y Nacho, seguramente estaremos en conversación durante los próximos días de vuelta. bueno, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Said Chaya, politólogo, especialista en Medio Oriente y además doctor en Relaciones Internacionales y director del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral. Paso por acá, por Delta 90.3.